Hola, buenos días. Espero que me escuchen. Vamos a estar esperando que vaya entrando. Hoy vamos a estar compartiendo juntos un momento la palabra. Bueno, Padre Santo, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de un tema que yo creo que va a interesar bastante. La otra vez yo hablé de otro tema, pero este tema que voy a hablar esta semana es un poco parecido. Erika Murillo, gracias pastora por estar acá, gracias Linda también, bienvenidos por estar en medio de nosotros. Lo que quería hablar esta semana es acerca de la decepción, porque yo pienso que la decepción es algo que a todos, me escuchan, ¿no? A todos le está ocurriendo y más en este tiempo donde pasamos prueba al nivel de muchas áreas, al nivel de salud, el nivel de familia, al nivel de finanzas, de trabajo, de expectativa que se pararon, de expectativa que son bloqueadas, de movimiento que queríamos hacer o proyectos o diseños que teníamos en la mente, en el corazón para poder avanzar y vemos que todo está bloqueado o si no está bloqueado, es frenado, se frena, avanza, se frena, avanza. Estamos en una época a donde, como le dije, algunas predicas a dar, donde tenemos que ser resilientes y adaptarnos. Pero también pues somos humanos y también quería hablar sobre la decepción, porque la decepción en este tiempo yo pienso que ha tocado mucho corazón, mucha vida, porque vemos que, como le dije, muro se levanta alrededor por los proyectos que tenemos y para las cosas a lo mejor que pueden ocurrir. Yo pienso que con confinamiento que hubo en diferentes partes del mundo, yo pienso que también la gente se ha decepcionado porque puede haber situaciones a donde pensamos que la gente está de una manera y cuando vivimos con alguien 24 horas por 24 horas sin salir, estar en la casa, entonces ya nos damos más cuenta de los defectos, de las calidades también, pero de los defectos. Y en momentos de prueba nadie está dando el 100% de su calidad. El momento de prueba es cuando la calidad baja y que se está saliendo más las pruebas y los defectos de cada uno. Entonces ese tiempo a donde nos revela también nuestra actitud, nuestro carácter, a donde estamos nivelados, nuestras fuerzas y nuestra debilidad. Y la decepción pues viene a empoderarse de tu vida. La decepción viene en tu vida como yo le dije, cuando tú tienes una frustración por algo que tú esperabas y que a lo mejor pues no se ha podido dar. Y eso puede haber en varias áreas de nuestra vida. Aquí hay una definición, le voy a leer algunas definiciones de decepción que encontré que son bastante interesantes. La decepción es una herida en el corazón que experimentas cuando tras haber depositado alta expectativa en una situación o una persona, la realidad rompe con este ideal que habías imaginado, dejando un amargo sabor de vacío. De hecho, esta es la principal causa de la decepción. Es decir, cuando tú tienes una expectativa grande, cuando tú tienes una expectativa por algo y de repente viene y boom, algo viene a través de tu camino y la expectativa se cae. Puede ser una decepción acerca de una situación, acerca de una persona, acerca de tu trabajo, de tu familia, de cualquier área, como lo dije antes. Es el sentimiento, otra definición, dice, es el sentimiento, escucha, el sentimiento de arrepentimiento se enfoca básicamente en fallas de elección personal. Es decir, que cuando voy al arrepentimiento, entonces yo estoy centrado en mis propios fallos, ¿de acuerdo? Entonces, yo hablo de arrepentimiento porque voy a hacer la diferencia entre el arrepentimiento y la decepción. Y la decepción se enfoca más en la insatisfacción que viene de un aspecto externo. Ok, cuando yo me arrepiento porque yo he vivido una situación difícil y que me he comportado mal, pues estoy hablando de algo que es personal, que es de mi vida. Pero cuando hay una decepción, la decepción está activada por algo de fuera y que va a venir la decepción dentro de tu corazón desde fuera. Vamos a ver. También la decepción si perdura
puede provocar una insatisfacción, un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento de frustración dentro de tu vida. Y eso también surge cuando no se cumple la expectativa de un deseo o de una persona. Por eso que más tu expectativa va a ser alta, más tu expectativa va a ser fuerte, más la decepción está a también manifestarse posiblemente. No es siempre, claro, porque hay cosas que no nos decepcionan, pero hay cosas que nos decepcionan. Y más la cosa tú la vas a tomar en importancia, más la decepción va a tener una fuerza sobre tu vida. Y esto es que nosotros necesitamos entender que esto, todos los siervos de Dios, todos los cristianos, todas las personas que son cristianos, que son humanas, lo vas a vivir a un momento dado. Cuando tú empiezas un proyecto, cuando tú tienes una expectativa sobre una persona externa, una expectativa sobre una situación o sobre algo que tú quieres hacer, automáticamente tú te expones a una decepción. Es automática, no es automático que la decepción venga, pero es automático de que tú entras en la posibilidad que vas a haber una decepción. ¿Y qué pasa? Hay personas que fueron tan decepcionadas en su vida que ya no tienen expectativa, dejan de soñar, dejan de tener proyectos, dejan de proyectarse en el futuro y aceptas la vida tal como es. La decepción, cuando te encarcela, cuando encarcela tu corazón, encarcela tu vida, realmente está destruyendo alrededor tuyo y dentro de tu vida todas las esperanzas, las expectativas, la visión. Y eso es algo que es humanos y es algo necesitamos entender, que cuando la decepción, ¿cómo se dice? En español, se apodera de tu vida, va a producir cosas. Y la decepción, pues a veces no nos damos cuenta que estamos en decepción. A veces estamos dentro de una decepción, pero no sabemos ponerle nombre porque no lo aceptamos. Y podemos ser decepcionados de Dios. Podemos ser decepcionados de las iglesias. Podemos ser decepcionados de mi pareja. Puedo ser decepcionado de mi trabajo. Tanta decepción puede venir. Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar de soñar, dejar de pensar, dejar de tener proyectos. Y hay personas que tomaron esa decisión. Si tú has tomado esta decisión, ese mensaje para ti hoy. Ese mensaje para que justamente sea liberado totalmente de esta plaga que es la decepción, de esta cárcel en la cual encierra tu corazón, encierra tu vida, encierra tu expectativa, encierra tu llamado, encierra los propósitos de Dios para ti, porque tú dices, de nada sirve, porque de todas maneras me voy a decepcionar. Y hay personas que vivieron decepción sobre decepción y han dejado de soñar, han dejado de pensar que algo bueno le podían llegar. Por eso que la decepción, cuando se empodera de ti y se instala dentro de tu corazón, te trae primero a una frustración, pero después te pueden llevar también a una ira, un enfado. Por eso que hay gente que son decepcionadas de Dios y están enfadados con Dios. Y yo pienso que en esta temporada que estamos viviendo, a donde hay mucha muerte, hay mucha pérdida de trabajo, hay mucho tiempo, a donde justamente la gente está frustrada en todo lo que estaban haciendo. Y algunos están no solamente frustrados, pero están perdiendo todo lo que, todo en aquel pusieron sus expectativas. Las expectativas se derrumbaron, entonces pueden entrar en un enojo en contra de Dios, en contra de todo lo que provocó esa decepción. Y también pues cuando se instala más profundamente, que esto ya se ha unido con raíces, tú puedes entrar en una depresión profunda, a donde es ahí que tú te dices, ya no sueño más. Y cuando ya vas entrando en la depresión, vas entrando en una como si nada te sirve para nada, porque tú dices, ¿para qué lo voy a intentar? Porque me van a decepcionar. Entonces hay gente que se quedan fuera de las iglesias, fuera de la comunión con los hermanos, porque algunos lo han decepcionado. La decepción hace parte de la vida. Tú coges la vida, tú empiezas a entrar en la vida y un montón de situaciones de decepción que tú vas a tener que afrontar.
Y la decepción siempre va a venir de fuera. La decepción siempre va a venir de gente que están fuera. A veces estamos decepcionados de uno mismo, pero hoy día yo quiero hablar de esa decepción que viene de una situación externa, porque estamos en un tiempo a donde muchos pueden decir, Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué me mandaste por aquí o por allá y de repente no lo he podido hacer? Yo sé que eras tú. Pues hay una decepción, hay una frustración. Entonces la decepción se enfoca más en la insatisfacción proveniente del aspecto externo, ¿de acuerdo? La decepción es en un sentimiento que viene de una insatisfacción o una derrota, en algo que tú no pudiste hacer, como le expliqué. Eso provoca un estrés psicológico y puede entrar en situaciones negativas, en actitudes negativas. Cuando yo dejo de soñar porque fui decepcionado, estoy entrando en proceso de negatividad. Cuando yo digo no puedo más, no quiero más, ni pensar a nada, ni hacer nada, porque yo sé que esto me va a decepcionar. Ya no voy a ver la iglesia, no voy a ningún lado. Y no solamente tú estás entrando en esa negatividad, pero recuérdate siempre que cuando entramos en una negatividad no estamos muy, ¿cómo se dice? Esa palabra en español somos muy subjetivos, no somos muy subjetivos, porque cuando somos en una situación de pensamiento negativo, es nuestro sentimiento de derrota, de insatisfacción, nuestro sentimiento de sentimiento que no se puede hacer y que hemos perdido y que ya no quiero más. Esto se amplifica en las emociones y no te permite de ser objetivos. Cuando yo tengo que ser objetivo, yo tengo que administrar mis situaciones, administrar mis emociones para poder decir, pues no voy a vivir a través de mis emociones y mi derrota o de la situación y de esa decepción que se empoderó de mi corazón, pero voy a bajar estas emociones y ser objetivo. Voy a ir en el rostro de Dios, delante de la persona de Dios, de la presencia de Dios, y ahí voy a buscar la solución en la cual Dios me puede dar. Es un estado de negatividad que produce la decepción. Una persona te desilusiona, recibe indiferencia. Alguien, pues, tú estás ayudando a alguien con frecuencia, lo están apoyando, y de repente esta persona te da la vuelta, pues te decepciona. Una persona que viene a tu lado o te traiciona, te decepciona. Entonces, las personas alrededor de nosotros nos decepcionan por su actitud. Cuando alguien viene y no te entiende, cuando tú intentas de explicar tu situación, mismo a veces tus pecados, porque es mucha gente que se han ido de la iglesia se han decepcionado porque a lo mejor han caído en pecado, y en vez de encontrar a alguien que lo levanta, alguien que le da las manos, que oren por ella o por él, entonces que ha encontrado un juicio, ha encontrado una incomprensión, ha encontrado personas que se metieron encima de ellos, dice yo soy santo, pero tú qué hiciste. Es decir que no digo que el pecado hay que justificarlo, pero yo pienso que cuando alguien ha caído, yo creo que la iglesia tiene que ser presente para levantar la persona, porque la voluntad de Dios no es perder, no es cortar cabeza, no es rechazar, no es tampoco diciendo eres pecador y te va por allá, pero es que para la persona se levanta, se restaura, estés reconstruida y poder avanzar en su vida y poder estar apoyada por hermanos, por hermanas maduras que están de pie hoy día y que pueden estar apoyando. Entonces, la decepción ha penetrado muchas personas por las iglesias por ese tipo de reacción negativa a que donde se encuentra juzgado por una situación. Una traición, como le dije antes, una traición. Cuando se rompe una ilusión, que tú habías depositado una esperanza en algo,
Por ejemplo, tú estás orando para que alguien se sane y la persona no se sana. Tú estás orando para que Dios te deje un apartamento y no te está dando el apartamento. Tú estás orando para que Dios te dé la finanza y la finanza está tardando. Dice que la esperanza que se retrasa entristece el corazón. Y ahí en esa tristeza entra una decepción pensando, Dios no me escucha, Dios no le importa de mi vida. Toda esa reflexión viene de una decepción. Toda esa reflexión, esa forma de pensar o de hablar, porque a veces la gente no lo dice, pero lo piensan, ¿no? Porque quieren quedarse positivo, pero es una lucha interior. Entonces, todas estas palabras vienen de una decepción que pudiste vivir. Existe grado de decepción. Cuando la decepción es importante, se va a acompañar de ira. Cuando mi decepción es pequeña, bueno, me siento decepcionada, pero voy adelante, me lo paso por encima y bueno, no pierdo mi visión, no pierdo la esperanza. Ahí me decepcionó, pero bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, pues la persona, la situación es así y yo voy adelante. Entonces eso es una decepción que no te encarcela, es una decepción normal, sana, porque la decepción hace parte de la vida, pero la puedes administrar. Cuando la depresión ya sube de un nivel un poco más, entonces ya empieza la negatividad a venir en tu corazón y a producir ira. Entonces te enfada en contra de la persona, te enfada en contra de Dios, te enfada en contra de los hermanos, del pastor, de la hermana, de tu familia, de tu patrón, de la situación. Tú tienes ira por dentro y una ira que tú necesitas calmar para poder pensar, una ira que tú necesitas administrar para que esta ira no venga a controlar tu actitud, controlar tu vida, empoderarse de tu comportamiento y que te ataca la fe. Porque del momento que viene esa decepción que produce ira, entonces ya tú estás en otro nivel, un nivel más alto de decepción. Cuando la decepción va a subir de otro nivel, yo no sé si son mis oídos, pero, ay Dios. Entonces, yo creo que tengo el hueco pequeño. Cuando la decepción va a subir de un nivel un poquito más alto, entonces te van a encontrar ya no solamente con el tiempo de enfado, de ira, pero también te va a encontrar con esta sensación de derrota, esa sensación como si tú te falta la fuerza, como si tú ya no quieres más. Entonces, estos son niveles, ¿no? Entonces, explicando este nivel, tú puedes saber a qué nivel de decepción estás en una área. Hay áreas donde voy a estar más decepcionada porque no la veía con más importancia, y otras donde voy a ser menos decepcionada porque la veo con menos importancia. Por eso que le dije al principio, más la decepción es grande, es decir, que la expectativa que tú tenías era grande, o más la expectativa es grande, más la decepción va a ser importante a administrar sobre tus emociones y sobre tu corazón. Muchas amistades se rompen por causa de una decepción. Grandes amigos que estaban caminando juntos, caminando juntas, rompen la amistad porque pasa una situación, pasa una actitud y se decepciona. Y a veces la decepción es tan fuerte que no hay modo de poder reconciliar las personas, porque la decepción trae una herida, como le dije antes, en el corazón. Y nosotros sabemos delante de Dios que el enemigo siempre va a utilizar la herida para poder estar dividiendo los hermanos, dividiendo las iglesias, dividiendo la familia, dividiendo las amistades. Porque más la persona está dividida, más el enemigo puede reinar. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que el enemigo es como un lobo. ¿Y sabe cómo ataca el lobo? El lobo está primero, observa las ovejas. Y está mirando y observándola, está buscando y mirando cuál es la más débil, la más fácil de atacar. Él no va a coger la más fuerte, va a coger la más débil porque es más fácil a poder matarla y esto. Cuando él ha observado y ha visto la debilidad de la oveja, entonces van a tener un plan y una estrategia para justamente apartar la oveja del rebaño. Entonces el lobo los varios lobos que están
están en manada, pues empiezan a correr dentro del rebaño de una cierta manera y corre de tanta manera que las ovejas se empiezan a dispersar. Entonces primero tú te dispersa. Cuando el enemigo viene con un ataque de decepción, entonces te quiere dispersar. Te viene con un ataque sobre tu vida, te quiere dispersar. Y después, una vez que te dispersa, poco a poco, dando su vuelta, aparta la oveja fuera del rebaño, fuera de lejos del pastor, y ahí pues la mata. Y la destruye. Entonces, la decepción es una de las herramientas que ese lobo utiliza, que es Satanás. Utiliza esta porque cuando te decepciona ya no te quiere acercar. Cuando te decepciona en las amistades, no quiere ni hablar, no quiere ni conversar, no quiere ni pedir perdón, ni que te perdone, no quiere absolutamente nada. Entonces, esta es la primera ataque que viene sobre la vida de uno. Es decir, esa sensación de decir, yo no quiero más. Entonces, después, ¿qué pasa? Se aparta del rebaño, se aparta de la iglesia, se aparta de los hermanos, se aparta sobre todo de Dios. Deja la comunión, deja la oración, deja la adoración, deja la lectura de la palabra. Cuando tú estás perdiendo estas cosas, lectura de la palabra, oración, comunión, adoración, cuando tú estás perdiendo esto por causa de la decepción en tu vida, tú sabes que el enemigo ya te está apartando. Ya te está apartando porque te está quitando la fuente de provisión, te está quitando la fuente en la cual tú te puedes restaurar, te está quitando la fuente a donde puedes volver a encontrar fuerzas, te está quitando la fuente a donde tú puedes encontrar un hermano o una hermana que oran por ti. Por eso que es importante no juzgar al que cae, pero más bien acercarse, orar por él y declarar por él y aconsejarlo y repetir 1000 veces las cosas mismo si es necesario, porque una decepción puede destruir tu fe, puede destruir tu alma, puede destruir el propósito de Dios sobre ti, el propósito de Dios. Entonces, esto es algo que es importante administrar. Vamos a ver algunas personas. Mira, por ejemplo, Ruth, la historia de Ruth con Noemí. Noemí se va de Israel porque hay una sequía. Entonces ella se va a tomar refugio en otro país, pensando que allá iba a prosperar y protegerse más o menos de la sequía que había y poder un poco ir adelante con las cosas. Entonces emigra con su familia y allá pues se mueren sus hijos y se queda con su nuera. Y cuando ella regresa, años después, regresa viuda, su nuera viuda también, se regresa con sus dos nueras y dice, cuando regresa en Israel y que intenta de poder volver a levantar, a ver lo que puede volver a hacer en su país, porque donde inmigró tampoco prosperó, entonces regresa y mira, en Ruth 1:20 lo que está diciendo, no me llaméis Noemí, porque cuando la gente lo ve venir, pues dice, es Noemí que se fue, con su familia y todo, y dice, pues no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y ahí tenemos realmente un buen ejemplo de lo que provoca la decepción, porque ella tenía una expectativa. Ella tenía la expectativa de salir de Israel, a donde no podía crecer porque había sequía, había escasez. Entonces se dice, yo voy a ir en un país a donde no hay esa escasez, a donde no hay esa. Y ahí mismo los problemas las encuentra y también se muere su esposo, se muere sus hijos y se queda sola con sus dos nueras y no va adelante. Porque yo recuerdo que en las épocas la mujer no tenía la posibilidad de trabajar como ahora. Entonces una persona que era viuda, sin familia para apoyarle alrededor, lo que le iba a estar imponiendo es la pobreza.
la pobreza, y vemos cuando ella regresa casi sin nada, bueno, sin nada, porque regresa en la pobreza total. Y por eso que ella dice en este pasaje, dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mi expectativa era prosperar en otro lugar, mi expectativa era levantarme, pero pasó algo y me tengo que regresar a mi tierra peor de que cuando yo me fui. Entonces la expectativa de ella fue rota, fue quebrantada, la expectativa de ella no se cumplió. Entonces penetró en su corazón la decepción, y la decepción provocó un cambio en su identidad. Recuerdo que cuando un judío cambia de nombre es porque cuando le pasaba algo de especial, había un cambio en su vida, hubo una circunstancia positiva o no, entonces el nombre cambiaba. Por eso que ella cuando dice, ya no me llame Noemí, porque esta Noemí ya no existe, ya no tengo ese sueño, no tengo esa expectativa, no tengo esa visión de que lo que Noemí tenía. Hoy soy otra persona, soy sin visión, soy sin propósito, estoy viniendo aquí con nada, me llamo Mara porque en mi corazón ya no da esperanza, en mi corazón no hay visión, en mi corazón no hay propósito, en mi corazón no hay, yo sé que no voy a llegar a ninguna, solamente sé que estoy encerrada en un pozo de amargura. Mi corazón está lleno de amargura. Mi corazón está lleno. Por eso que dice, llámame Mara. Pero Dios la va a encontrar en su amargura. Dios la va a encontrar, y sabemos las historias, y si no la sabe, léenla porque es bien interesante. Es una bella historia de amor también por lo que son románticos. También es la lección de vida, es una lección también profética para que habla de Jesucristo, de cómo Él busca a su novia, de cómo Él nos rescata, de cómo Él es nuestro refugio, es nuestra provisión. Es una figura de Cristo, voz. Ay, Dios mío, estos parlantes que está ahí. Entonces, vemos que realmente Dios nos está cuidando en todos los aspectos de mi vida, mismo dentro de mi amargura, dentro de mis decepciones, dentro del momento de incomprensión en la cual yo digo, llámame amargura, porque el trato del Todopoderoso está enojada contra Dios. Ahí vemos enojo. Está amarga. ¿Sabe lo que es? Como es una persona amarga. Es una persona que no puede salir una sola palabra positiva de su boca. Es una persona que constantemente se va a recordar la negatividad del pasado y la va a repasar y a repasar y a repasar. Es decir, que la amargura dentro del corazón enferma. La amargura dentro del corazón no te permite de tomar una reconciliación con Dios. Entonces dice que la amargura hace raíces, y que la amargura es una planta con raíces que contamina a los demás. ¿Por qué? Porque de la boca está saliendo un montón de palabras negativas. No ve positividad porque nada le salió. Entonces es como si todo se amplificó en su vida y todo lo ve de negro, todo lo ve imposible, todo lo ve debajo de su decepción y de su amargura. Aquí vemos un nivel de decepción alto. ¿Por qué? Porque no solamente está decepcionada, pero tiene amargura y tiene enojo, porque está acusando indirectamente el Todopoderoso. En ningún momento dice, bueno, a lo mejor nosotros no teníamos que ir allá, tomamos una mala decisión. Ella dice, el trato del Todopoderoso. Sabemos que Dios permite situación en nuestra vida, pero Dios no quiere nuestro mal en ningún momento. Todo tiene su propósito para tratar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra actitud, pero también para tener un propósito eterno en nuestra vida. Entonces, eso es un ejemplo que a mí me gusta mucho hablando de lo que es la decepción acerca de Noemí. El profeta Jeremías, en Jeremías 15:18, dice, porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar. Pregunta,
Será en verdad para mí como corriente engañosa, como agua en la que no se puede confiar. Él está decepcionado aquí directamente de Dios. Lo hablé de este pasaje hace tiempos atrás y lo quiero volver a meter porque nos da muchas enseñanzas. Y aquí él está aquí vemos que él está decepcionado con Dios, porque dice, hemos visto que la decepción viene de una expectativa que no está respondida, ¿verdad? Una expectativa que está engañada, es decir, que no se ha cumplido. Entonces viene la decepción. Y aquí en lo que él está diciendo le encontramos. Dice, serás en verdad para mí como corriente engañosa, como agua en la que no se puede confiar. Es decir, que es como si él dice, yo quería beber de esta agua, quería que esa agua me sumerge, que esa agua me llena, me refresca, pero lo que encontré es un agua engañosa. Lo que encontré es un agua en la cual no me puedo confiar. Y él se está preguntando esto. Está en plena reflexión dentro de su decepción, dentro de su frustración también. Sabemos que después él va a estar firme, va a caminar con Dios y Dios le va a salir a sacar y él va a estar victorioso y Dios lo va a guardar y toda la palabra que él está dando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué él está diciendo esto? Porque Dios lo envía a Jeremías a dar mensajes bien complicados en los israelitas. Le está diciendo, pues el rey de Babilonia le va a venir y usted se tiene que rendir en Babilonia porque esto lo hace Dios, porque usted está viviendo en pecado y están alejados del propósito de Dios, entonces él lo va a deportar. ¿Y qué pasa? Él obedece a la voz de Dios, cumple con la palabra que Dios le da. ¿Y qué pasa? La gente lo rechaza y lo acusan de ser una persona al sueldo de los enemigos, que él está trabajando por el enemigo de Israel, que en realidad nadie va a ser deportado, pero que él es un traicionador de la nación. Entonces, por eso que Dios le dirá, tú vas a comer el rollo, será dulce en la boca, pero en la entraña será amarga. Entonces, ahí vemos que la palabra que él recibió produjo en él también esa sensación de engaños, esa sensación, eso hace parte de esa decepción, bien que él estaba avisado. A veces sabemos, Dios nos avisa que algo no va a salir como pensamos, pero la decepción viene igual, como si nadie nos había dicho nada, porque no lo tomamos en cuenta, porque cuando Dios viene con una palabra de verdad, cuando viene con una palabra profética sobre tu vida, tú la tienes que integrar al momento que se cumple, cuando es una advertencia. Es decir, si Dios te dice, vas a pasar por un desierto terrible, sea fuerte, sea valiente, un tipo de palabra de este tipo, cuando ya viene el desierto, en vez que la decepción por lo que tú tenías expectativa, tú pensabas que iba a salir bien, Dios te avisó que va a salir mal, pero tú sigues esperando que va a salir bien porque es lo que queremos y a veces es difícil discernir si realmente es Dios, entonces esperemos. Entonces cuando tú te das cuenta que esa palabra que has recibido es una palabra de Dios que se está cumpliendo, es en este momento que tienes que encontrar la fuerza de establecer tu fe, diciendo, si Dios me ha hablado, si Dios me ha avisado, Él está al control, Él sabe lo que está haciendo y no vas a permitir que toda esta situación sea para mí de destrucción, pero yo tengo que colaborar con Dios, tengo que trabajar con Él para que justamente la decepción, no a este momento, la decepción, los desengaños, el enojo, la depresión no venga a través de la decepción establecerse en mi corazón y en mi vida. Y es lo que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada hijo de Dios, cada persona que camina con el Señor, tenemos un montón de razón de ser decepcionado. Tenemos un montón de razón de ser decepcionado del siervo de Dios, de la sierva de Dios, del profeta, del apóstol, del pastor, del hermano, de la hermana. Nos multiplica a nosotros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo que comunica los unos con los otros. Cuando yo no hago parte de ningún cuerpo, estoy en mi casa, en la soledad y no me peleo.
porque no aprendo tampoco la sociabilidad, entonces no aprendo tampoco a comportarme. Cuando no me correlaciono con la persona, no puedo conocer mi debilidad y no puedo confrontar tampoco mi carácter con los demás. Necesito de la comunión, de la sociabilidad para justamente que mi carácter sea forjado. Y dentro de este movimiento, pues la decepción va a venir a encontrarte un día u otro. Job, en Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Ahí tenemos un hombre que dice la Biblia que él estaba haciendo ofrendas a Dios conforme a lo que el Señor le había mostrado, porque hay principios de Dios que fueron establecidos antes de la ley de Moisés, que la gente conocía. Él sabía cómo hacer ofrendas, sacrificios para satisfacer a Dios y estar cumpliendo con los propósitos de su vida. Dice que hacía sacrificios no solamente por él, pero también por sus hijos, por si hay caso había pecado. Entonces él estaba seguro que siendo así, él era justo y que nada le iba a pasar mal, porque Dios había puesto alrededor de él un cerco. Y es cierto, porque cuando leemos la palabra, cuando el enemigo se presenta ahí en el conjunto del cielo, entonces la corte celestial le dice: tú pusiste alrededor de Job un cerco, por eso que él te ama y te adora y te sirve. Quítale ese cerco y tú verás cómo él te va a rechazar y va a estar maldiciéndote, es decir que, con actitud diferente. Ese es el apuesto que le pone Satanás a Dios, diciéndole, pues sí, muy fácil, porque no le pasa nunca nada. Entonces, por eso que él, pues sí, que caminas bien. Y yo creo que en esta temporada muchos se encuentran en esa situación, que estábamos caminando bien, que estábamos adelantando bien, y toda la circunstancia que viene ahora sobre el mundo nos está mostrando que hay un cerco que se rompió, que no sabemos por qué, no sabemos el por qué, pero yo creo que la respuesta, la pregunta no es por qué. No hay que preguntarse por qué. Lo que tenemos que hacer es mantenerse firme y no soltar las manos de Dios en ningún momento. En ningún momento soltar las manos de Dios y dejar los porqués y los cómo, diciendo: en esto voy a salir victorioso, en esto voy a avanzar, en esto voy a cumplir con mi propósito, a pesar que todo se ha levantado mal. En lo que puedo hacer, lo voy a hacer. Y no perder, dentro de esa decepción, no perder la visión. Decláralo conmigo: no perderé la visión, no perderé el propósito en medio de la decepción, pero la guardaré y la cumpliré, porque en el tiempo de Dios, Dios abrirá camino, Dios volverá a ser favorable, Dios volverá a dar los modos y las maneras de hacerlo, Dios volverá a su favor hacia mi vida. Ese tiempo terminará y yo estaré de pie, me encontrará de pie, listo a la batalla. Por el momento soy como un soldado encerrado en un cuarto con mi espada, mi escudo y todo mi armamento, pero un tiempo la puerta se va a abrir, te dice el Señor, y será tiempo de salir, y en este momento tú serás preparado. Tú no puedes estar sin espada, sin escudo y sin ser preparado cuando la puerta otra vez se te abrirá a los propósitos que ha tenido y que hoy se ha cerrado. Esos propósitos se volverá a presentar. Recuérdate que los propósitos de Dios no caen. Los propósitos de Dios se puede prosperar, se puede frenar, se puede, ¿cómo se dice? Postergar, se puede postergar, pero los propósitos de Dios se cumplirán. Cuando Dios sale el pueblo de Egipto, Dios, a pesar de todo lo que va a estar pasando dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel mismo, si no es la misma generación que entró, pero sí entraron. Sí cogieron la tierra prometida, sí entraron en la promesa. Dios cumplió su promesa, se postergó la promesa, pero no se anuló. Y ninguna promesa sobre su vida se va a anular que viene de Dios. Ninguna promesa que ha venido sobre tu vida y que Dios ha declarado volverá a él sin hacer su efecto. Pacienta, no te encierre en la decepción.
No te encierres en la decepción, no te encierres en la amargura. No declara como Noemí que tu nombre cambió y se llama amargo, se llama sin visión, se llama sin propósito. Hoy yo declaro sobre ti ese cambio. Yo rompo esa palabra que se declaró, que tú declaraste de tu boca, como cual tú no puedes, como cual ya no hay visión, ya no hay más nada. Hoy día tú tienes que seguir soñando, tú tienes que seguir viendo la visión de Dios, tú tienes que mirar encima de las nubes, encima de los problemas, encima de la dificultad, porque siempre el sol brilla detrás de las nubes. Cuando hay nubes en el cielo, tú te dices, el sol no está. Mentira, el sol está. Solamente hay una nube que la cubre. Hoy día hay una nube que cubre los propósitos de Dios para ti. Hay una nube que cubre las metas que tú querías y que se han frenado o se han quitado. Una nube está cubriendo, pero detrás de esta nube el poder de Dios sigue intacto. El poder de Dios sigue verdadero. El poder de Dios sigue firme. El poder de Dios y el propósito de Dios se cumplirá. Decláralo, decláralo. Yo derrumbo todos los pensamientos de negatividad, todos los pensamientos de destrucción, todos los pensamientos que te quitaron la visión. Ese velo se rompe ahora en el nombre de Jesús y yo declaro que se abre otra vez un camino sobre ti. Hay otro pasaje que quería leer, el de Jonás. Jonás dice, pero Jonás 4 del versículo 1 a 3 dice, pero desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estabas en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento por la ira y ricos en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Todos conocemos la historia de Job, que Dios lo manda por acá y se va por allá, ¿verdad? Y se encuentra con un pez grande y gigantes. Y Dios lo escupe otra vez en el lugar. Pero cuando él llega al lugar, su actitud no cambió. Su actitud está la misma. Es que está escupido ahí en la arena, en la donde Dios lo quiere, lo manda por fuerza. Es el propósito de él, pero su corazón no está. Su corazón está en su queja, su corazón está en sus heridas. Le recuerdo que en Nínive ese pueblo había matado muchos judíos. No había en la época una sola familia judía que no había vivido un muerto por causa de esta gente que estaba viviendo en esta ciudad de Nínive. Eran gente guerrera que había invadido y matado muchos judíos. Eran unos enemigos bien fuertes. Entonces muchas familias judías tenían un muerto por causa de ellos. Y de repente Dios le dice a un profeta judío, le dice, te vas a ir para allá y te le vas a decir que si él se arrepiente, entonces yo le voy a perdonar. Imagínate que a lo mejor Jonás tenía a alguien que amaba de su familia que había muerto por ellos. Porque esa reacción demuestra que él no quiere la salvación de este pueblo. Es por eso que dice, tú se lo vas a perdonar y yo no quiero que este perdón entre en esta gente. No se lo merece. Entonces hay una decepción diciendo, sí, yo sabía que tú perdonas. A él le dice a Dios, yo sabía que tú ibas a perdonar, y por eso que yo no me fui para el otro lado. ¿No? Y está decepcionado de Dios a tal punto que pide la muerte. Por eso que te digo, una decepción así se decepciona. ¿Por qué? Porque la expectativa de Jonás era que Dios castigara a este pueblo, que Dios le daba la moneda de su maldad, que Dios le devuelva el castigo. Él seguramente que estaba orando por eso, seguramente que estaba pidiendo a Dios diciendo, esa gente no se merece ni la vida. Y ahora Dios le habla y le dice a este profeta, mira, yo no tengo la misma visión que tú, yo quiero salvar a este pueblo. Vamos a saber por qué. Dice Dios que ahí había gente que no sabía discernir la izquierda de la derecha. Es decir, gente totalmente en tiniebla, y el corazón de Dios se conmovió. Algo pasó dentro de ese pueblo. No se sabe qué. Pero ese pueblo se arrepiente. Imagínate. Conocemos las historias. Si no la conoce Jonás, léelo porque hay mucho que aprender.
Entonces, ¿qué pasa con este Jonás? Jonás es decepcionado de Dios y desobedece. La decepción va a provocar sobre ti desobediencia. La decepción va a provocar sobre ti que Dios te pide para ir para allá. Dice, no, yo voy para allá. Pero gloria a Dios que Él a veces pelea con nosotros de una forma tremenda, ¿verdad? Y Él dice la Biblia que Él se va y se sienta ahí. Y Dios hace creer y Él esperaba el juicio. Él no quería que su palabra se cumpliera. Entonces Él se sentó ahí en un monte cerca de Nínive diciendo, yo voy a esperar la destrucción. Pero cuando Él ve que ese pueblo se arrepiente, está totalmente desanimado, está totalmente abajo. Y Dios dice en la Biblia que hace crecer un arbolito cerca que le da una sombra. Imagínate en pleno desierto, con mucho sol, imagínate un árbol así que te da esa sombra, ¿verdad? Y el árbol a un momento dado se muere. Y él se enoja porque el árbol se muere. Y él dice, mira tú, Dios le dice, mira, tú te enojaste porque ese árbol que te daba tanta sombra y buen momento, se muere y tú no lo implantaste. ¿Cómo yo no me voy a tener compasión de este pueblo a quien yo he dado la vida? Y Dios le da una lección muy grande. Y es así que Él lo libera. Dios lo libera de la cárcel de la decepción. Lo libera de la cárcel del enojo. Le libera de la falta de visión. Él estaba totalmente en el negativo. Y Dios va a romper. Por eso que la obediencia va a romper el poder de la decepción sobre tu vida. Él va a romper el poder de la amargura, va a romper el poder de tiniebla que te quiere encerrar para encarcelar tu llamado. Y voy a terminar con esto. Vamos a ir en Ezequiel 37:11. Sabemos todos, conocemos este pasaje de los huesos muertos, secos. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha parecido. Estamos completamente destruidos. Esta es la reflexión que se está haciendo aquí el pueblo de Israel después de varias circunstancias. Y Ezequiel ve esta visión que le está mostrando Dios, esa visión espiritual que Israel es como un campo de huesos secos, que no hay más vida. Y además la palabra de las bocas que sale de las bocas de este pueblo es esta: los huesos se han secado, nuestra esperanza ha desaparecido. Había una decepción frente de sus expectativas. Expectativas era algo, estaba viviendo otra cosa. Y de ahí no salía. Pero hay un poder de Dios que vuelva a dar vida. Y si leemos este pasaje, él dice, profetiza, le dice al profeta. Profetiza con el espíritu que los huesos van a volver a vivir. Profetiza que los huesos se van a volver a levantar. Profetiza que la nación de Israel se va a volver a florecer. Y yo te digo hoy, profetiza que tu vida se vuelve a levantar. Profetiza que lo que está seco se vuelve a riegar. Profetiza que lo que está estéril vuelve a fertilizarse. Yo voy a declarar que esto ya no se va a caer más hasta el final. A ver. Ok. No sé, hay gente que tiene esto, no se le cae nunca, hasta hace footing. Y yo no me muevo y se me cae. Entonces, bueno, profetiza sobre tu vida, profetiza sobre tu vida. Profetiza sobre tu familia en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de escasez, en ese tiempo a donde todo te parece. No te encierra en la decepción cerrando tu boca. La decepción no se puede apoderar de ti. La decepción no se puede empoderar de tu boca, de tu lengua, de tu pensamiento, de tu corazón. Porque Dios volverá a levantar estos secos huesos. Dios volverá a levantar lo que parece muerto. Dios volverá a abrir lo que parece cerrado. Dios
Dios volverá a abrir lo que Dios ha puesto sobre ti. No te desespere. Hay todavía esperanza. Vamos a declarar sobre estos huesos. Vamos a declarar sobre esta muerte, sobre estos planes que no se han cumplido aún, sobre estas propuestas que Dios, ese diseño que Dios ha tenido para ti y que no se ha podido cumplir por causa de esta crisis. En esta crisis estás aprendiendo, en esta crisis estás floreciendo, en esta crisis tú estás construyendo más tu comunión con Dios y no te encierra en la decepción, si no te encierra en la amargura. No diga como Noemí, llámame amargura. Rompe esto, te lo repito, rompe esto y declara vida, declara que tu nombre es victorioso, tu nombre es fiel y verdadero, tu nombre es victorioso, el que va a cumplir con el propósito de Dios a pesar que el tiempo se posterga, a pesar que el tiempo no se hace. Es lo que dice la palabra. Si la palabra tarde, no te desmayes, no te atriste, pero tenga fe. Tardará, pero volverá. Lo que Dios declaró sobre ti no se puede perder si tú estás firme. Se puede perder solamente si tú te encierras en la negación, si tú te encierras en la depresión, si tú te encierras en la muerte de tu visión, la muerte de tu propósito. Pero mientras eso estás viviendo, está activos, tú vas a ver el cambio. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. A lo mejor no será lo mismo, será diferente, pero Dios te va a dar una estrategia nueva. Dios te da un propósito nuevo. Te va a renovar la visión, la va a complementar, la va a mejorar, la va a agrandecer a la forma que Él quiere. Él no perdió en ningún momento el control de los propósitos que hay sobre ti. Entonces yo declaro que esa decepción que ha venido sobre tu corazón se tiene que romper. Rompe y declara que ese espíritu de decepción, ese espíritu que se quiere empoderar de tu corazón, de tu vida, de tu pensamiento, tiene que ser sometido a la palabra de Dios y a Dios. Hoy día tú has vivido una frustración de tu esperanza, pero Dios sigue vivo, Dios sigue reinando y esa frustración puede llevarte a un propósito de gloria. Yo te voy a decir una cosa, todas las cosas que has perdido, tú puedes decir a Dios, yo acepto lo que he perdido, pero yo declaro que tú me vas a dar el doble, como lo diste el doble a José, lo diste el doble también a Job. le diste el doble. Entonces Dios tiene para ti un propósito a donde te va a prosperar, te va a volver a levantar. Yo declaro sobre ti esta palabra para este día. Yo declaro esto sobre ti, esto. Fuera la decepción, fuera la amargura, fuera los pensamientos negativos, fuera lo que oscurece tu visión. En el nombre de Jesús, declaremos que el sol de justicia se levantará. El sol de justicia volverá a brillar. Declaremos que cuando la puerta se abrirá, tú verás más de lo que tú has pensado. Tú verás más de lo que Dios ha trabajado. Dios trabaja mismo si tú no lo ves. Dios trabaja mismo si tú no lo percibes. Pero Dios siempre está trabajando. Y lo que dijo el Señor, mi Padre trabaja y yo trabajo también. Y el Espíritu Santo trabaja. Entonces, si tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo que está trabajando, nosotros vamos a trabajar también. Porque vamos a trabajar, si no lo podemos hacer en el sueño total, vamos a prepararlo en oración, vamos a preparar en ayuno, vamos a prepararlo en fe, vamos a prepararlo con nuestra familia, con los que están a nuestro lado. Amén. Entonces, yo quiero que hoy tú cierres esta pantalla con esta esperanza y con esta palabra de fe para ti. Yo me la apropio también para mí, porque como ser humano todos necesitamos esta palabra. No hay ni pastor ni nadie que no la necesita. Necesitamos todos saber que Dios va a cumplir su propósito. Manténgate firme y sopla y profetiza sobre los huesos muertos. ¿Te acuerdas de esa visión de Ezequiel? Los huesos secos se levantaron y se empezaron a crear
poco a poco, sobre los huesos, los tendones, los nervios, la piel, y después estaba sin vida, y después empezó a soplar el Espíritu de Dios y ellos fueron llenos de vida. Es un proceso, lo que se murió se va a restablecer en un proceso. Entonces el proceso se puede activar si tú estás de pie, el proceso se va a activar si tú eres fiel, el proceso se puede activar si tú no pierdes contacto con tu Dios. El proceso se va a activar cuando la presencia de Dios está contigo. Entonces todo vuelva a vivir. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro sobre ti esta palabra. Bendiciones, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias, bendiciones Tuti, bendiciones a todos los que nos han escuchado, personas, yo he visto que hay personas nuevas que no conozco los nombres como Virginita, Andrea, bendiciones, espero que esta palabra fue para ustedes una palabra de vida, aplícanla, trabajan sobre ella y que sea bendecido en el nombre de Jesús. Los quiero, bendiciones a todos.